Dice la palabra de Dios que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía porque el Señor envía ahí bendición y vida eterna, ¿verdad? Así es que qué bueno estar aquí en casa una vez más, bienvenidos. Vamos a ir a la palabra del Señor, te voy a invitar a que saques tu Biblia. En esta ocasión no traigo control para el PowerPoint, así que voy a necesitar la asistencia de los de multimedia para que me ayuden con los slides. La palabra que quiero compartir el día de hoy yo la titulé La verdadera batalla, porque a final de cuentas todos estamos en una lucha constante. ¿Estás de acuerdo conmigo? Todos estamos en una lucha constante, real, que si nosotros no estamos preparados para enfrentarla día tras día, estamos expuestos, estamos propensos a sucumbir en esa batalla, ¿verdad? A ser parte del lado de la derrota y no del lado de la victoria, ¿verdad? Así es que estamos en una lucha constante. La palabra de Dios nos dice que este es un tiempo en el que hay una guerra alrededor de nosotros con el único propósito de sacarnos de la voluntad de Dios. El único propósito que tiene el enemigo es que tú y yo no cumplamos lo que Dios quiere que hagamos. El enemigo no quiere que nuestro matrimonio llegue a ser como Dios soñó que fuera. Todo lo que sucede a nuestro alrededor, que son batallas constantes, tienen el único objetivo de sacarte de la jugada completamente y que nos convirtamos en personas vulnerables a nuestros propios deseos, nuestras propias pasiones, que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellas, si no es que en todas, nos desvían completamente de la voluntad de Dios. Probablemente por mucho tiempo nosotros hemos ignorado cómo enfrentar esas batallas, y hoy quiero hablarte acerca de eso. ¿Dónde está la verdadera batalla del cristiano en la vida? Por mucho tiempo se ha dicho que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y eso sí es una realidad. Tenemos un enemigo, hay un diablo que existe, que no nos gusta hablar de él, pero existe, y siempre tiene la intención de sacarnos de la jugada. Pero también dice la palabra de Dios que el enemigo está vencido, ¿sí o no? ¿Crees eso? La palabra de Dios dice que el enemigo no tiene parte ni suerte con aquellos que hemos ido, sino que al contrario, ahora nosotros, sus hijos, somos más que vencedores. Entonces, si el enemigo está derrotado ya, gracias. Si el enemigo está derrotado ya, y él no tiene parte ya en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra economía, en nuestra vida diaria, entonces ¿dónde está la real batalla si él ya está vencido? Dice la palabra de Dios que él exhibió públicamente a sus enemigos en la cruz del Calvario. Su sangre nos dio la victoria, y ahora dice la Biblia en Romanos 8 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Jesucristo. Entonces, si él ya está vencido, si el enemigo, aunque ande como león rugiente buscando a quien devorar, no nos puede tentar, entonces ¿dónde está la batalla? ¿Con quién estamos peleando? Si él ya está vencido, entonces ¿con quién nos estamos enfrentando día tras día para avanzar hacia lo que Dios quiere de nosotros? El enemigo no puede tocar tu vida porque ahora le perteneces al Señor. La palabra de Dios dice que todo lo que está en su mano nadie lo puede arrebatar, y eso lo creemos con todo nuestro corazón. Pero lo que sí puede hacer el enemigo es hacer que las circunstancias, permitir que los hábitos de vida, que las circunstancias a nuestro alrededor, nos conviertan en su cómplice en nuestra propia contra. Esto es, el enemigo no puede hacerte nada, pero puede convencerte a través de las circunstancias de la vida de que tú te conviertas en su cómplice y que tú atentes contra tu propia vida, que atentes contra tu propia integridad, que atentes contra tu propia familia, que atentes sin darte cuenta con tus propias generaciones. Entonces, si eso es una realidad, que el enemigo está vencido y que él ya no tiene parte en nuestra vida y que ahora le pertenecemos al Señor, entonces, ¿con quién estamos batallando? ¿Con quién estamos peleando? Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor que nos hable en esta tarde. Dios, te damos gracias. Hemos pasado un lindo tiempo adorándote, expresándote, Señor, que aún tú eres un Dios que puede mover montes, Señor. Un Dios que todavía puede hacer milagros.
Un Dios que todavía, Señor, nos hace sentir protegidos en amor, pero también, Señor, un Dios que nos lleva a madurar constantemente. Un Dios que a través de tu palabra, Señor, nos invita a que sigamos avanzando sin detenernos a lo que tú tienes para nosotros. Ahora háblanos, Señor, en esta tarde. Permítenos identificar a nuestro enemigo y que podamos enfrentarlo con valentía, con estrategias, con todas las herramientas que tú nos das en tu palabra para salir victoriosos en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Si el enemigo está derrotado, entonces ¿con quién es la batalla? La batalla es contra nosotros mismos. La batalla es contra nuestros propios pensamientos. La batalla es contra nuestra concupiscencia, contra lo que se ha sembrado en nuestro corazón. La Biblia nos invita en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12, Pablo hablándole a Timoteo, le dice, cuídate, ten cuidado, ¿de quién dice? De ti mismo. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué interesante es ver que Pablo le habla a Timoteo, a este pastor joven, y le dice, no le dice, cuídate de los que quieren hacerte daño, cuídate del diablo que anda como león rugiente, cuídate de esto, cuídate de los que andan chismeando en tu nombre. Pablo le dice, cuídate de ti. Porque si tú te descuidas, tú eres tu peor enemigo. Porque si tú te descuidas y no te agarras de Dios, tú tienes la capacidad de destruir tu propia vida, tu propio matrimonio, tus propios sueños. Por eso la exhortación que Pablo nos hace en este versículo a Timoteo es una exhortación que también nos confronta a nosotros. Y Dios nos dice, no te cuides del diablo, él ya está vencido. Cuídate de ti, cuídate de tus deseos, cuídate de tus intenciones, cuídate de tus pensamientos. Nosotros somos el resultado de nuestros pensamientos. En otro versículo, Pablo también hablando a la iglesia de Éfeso, hace referencia a esto, a que la lucha está en nuestra mente. Efesios 4, 22 al 24 dice así, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En esta ocasión Pablo dice, hey, antes de la pasada manera de vivir, ya no tienen por qué vivir, despójense de eso, quítense esa ropa y empiecen a renovar la actitud de su mente. Quiero ser claro en esto y quiero decirte que Dios no quiere despersonalizarte. Dios no quiere cambiarte la mente, Dios no quiere cambiar tu temperamento, lo que tú eres, tu esencia, porque te quiero decir que Dios te creó así como eres. Y si cuando nosotros estamos aferrados a querer cambiar eso, lo que somos, entonces estamos aferrados a estar en contra de lo que Dios estableció. Dios no quiere cambiarnos la mente, lo que Dios quiere es que cambiemos la manera en la que nosotros usamos nuestra mente. No sé si me estoy dando a entender. Siempre nuestro temperamento y nuestro carácter y lo que somos va a tender hacia un lado. Pero es menester de nosotros, es responsabilidad de nosotros vivir lo que Dios quiere, aun cuando nuestra mente vaya y, como decimos, quiera agarrar monte, ¿verdad? Y renovar la manera en la que nosotros pensamos y utilizamos nuestra mente. Es interesante ver la palabra de Dios en el libro de Proverbios, dice, porque cuáles son los pensamientos en el corazón del hombre, tal va a ser esa persona. Tú eres inevitablemente, y yo soy inevitablemente el resultado de mis pensamientos. La manera en la que yo pienso de mi esposa, por ejemplo, la manera en la que yo pienso de una mujer de casa, es la manera en la que yo me voy a conducir hacia ella y es el resultado de lo que ella es para mí. La manera en la que yo tengo visualizado el matrimonio, como yo pienso que es el matrimonio, por lo que me han platicado, por lo que he visto, por lo que he experimentado, eso me va a llevar diariamente a tomar decisiones para que ese matrimonio tenga el resultado de lo que yo pienso que es el matrimonio. Nosotros, sin temor a equivocarnos, debemos saber que todo empieza con el pensamiento. Por eso la Biblia dice, hey, cambia tu manera de pensar, renueva la actitud de tu mente. En otra versión dice, renueva el espíritu de tu mente. Esto es, aprendamos a utilizar bien nuestra mente. En el libro de Efesios más adelante, Pablo también dice, si hay algo bueno, digno de nombre, en algo que merezca elogio o alabanza,
En eso piensen. La mente del hombre siempre tiende a pensar lo malo. El hombre tiende a la malicia y a ver las acciones filtradas por esa malicia. Y cuando alguien actúa conforme o no conforme a lo que nosotros creemos o establecemos, entonces la malicia nos hace pensar, no, pues lo hizo por esto. A lo mejor, ¿verdad? Me anda sacando la vuelta, o a lo mejor me anda haciendo esto, o a lo mejor el otro, y la malicia empieza la mente a dar vueltas, y eso es con lo que tú y yo diariamente tenemos que batallar. Porque eso es algo de todos los días. Es ahí en nuestra mente donde se genera el resultado de lo que ahora somos o tenemos. La pregunta no es si el matrimonio es bueno o no. El resultado de tu matrimonio es inevitablemente lo que tú y yo pensamos acerca del matrimonio. En Romanos capítulo 12 también el apóstol Pablo hace una invitación que la mayoría de nosotros conocemos. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice así: no se amolden al mundo actual, no se detengan, no se conformen a este sistema de pensamientos, sino sean transformados. Y nos dice cómo: mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si nosotros queremos ser transformados a la imagen del Dios, lo primero que tenemos que hacer es cambiar, renovar nuestra mente. Todos los días estás tú contigo. Y es común, nosotros somos el resultado del pensamiento, y ese pensamiento nos lleva a decisiones, y esas decisiones nos llevan a resultados. Eso es algo real. Todos los días nosotros lo hacemos. Cuando tú y yo nos levantamos, nos bañamos, los que se bañan, nos bañamos, y mientras estamos arreglándonos, estamos pensando qué voy a hacer en el día, cómo le voy a hacer, cómo debo distribuir mis horas, qué es lo que voy a hacer, y en base a eso actúas, y al final tienes un resultado de eso. Entonces la realidad de las cosas es que nosotros tenemos una verdadera lucha todos los días con nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestra mente. ¿Cómo podemos enfrentarnos a eso todos los días? ¿Cómo podemos garantizar que cada día nuestros pensamientos van a estar sometidos a la voluntad de Dios y al final de cada día poder voltear atrás y decir: no soy perfecto, pero estoy satisfecho porque hoy cumplí lo que Dios quería que hiciera? Hoy mi matrimonio avanzó un poco más de lo que Dios quería que avanzara. ¿Cómo podemos? Hay una lucha en nuestra mente constante. Los pensamientos nos llegan de un segundo a otro, y en ocasiones somos gobernados por ellos mismos. Hay un pasaje en 2 de Corintios capítulo 10, en el que Pablo nos exhorta a que nosotros enfrentemos la batalla de nuestra vida con inteligencia, con las herramientas, y sabiendo y conociendo a nuestro enemigo. 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 3 en adelante, que es donde voy a tomar lo que voy a compartir el día de hoy. Dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. El objetivo de las fortalezas, de los argumentos y de la altivez, tiene el objetivo de que tú y yo no tengamos un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Nuestra carnalidad, nuestra concupiscencia, lo que es nuestra naturaleza pecaminosa, como se ha determinado que así se llama, tiende a que tú y yo no tengamos un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y quiero enfatizar esto, sé que lo he dicho muchas veces, pero el conocimiento no solamente es información acerca de algo. El conocimiento implica intimidad, una relación íntima, personal, duradera, real. Todo lo que sucede a nuestro alrededor que no provenga de Dios tiene el objetivo de que tú y yo no tengamos un conocimiento, una relación con Dios. Por eso, en cosas tan básicas como la oración, la lectura bíblica de todos los días, el asistir a una congregación, el asistir a los grupos en casa o a las herramientas que Dios nos ha puesto como congregación, es algo que le batallamos.
No quiero que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros batallamos todos los días para levantarnos y lo primero que hagamos sea orar? ¿Cuántos de nosotros batallamos para leer nuestra Biblia todos los días? ¿Por qué? Porque es una batalla, porque siempre hay algo que hacer. Porque estamos cansados, porque tenemos otras prioridades, porque tenemos otros asuntos. Pero la verdad de las cosas es que en asuntos tan básicos como la oración y la lectura bíblica es algo de todos los días que tenemos que estar como cuchillito de palo, dándole y dándole, aunque no sienta, aunque no tenga ganas, es algo que tengo que hacer para que mi intimidad con Dios, mi relación con Dios sea cada vez más fuerte. El libro de Efesios nos dice que la palabra, que todo lo que se ha instituido en cuanto a la iglesia, tiene el objetivo de que lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno, di conmigo, pleno. No nomás una parte o no nomás un aspecto, el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y luego dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Tú estarás de acuerdo conmigo que todavía nos falta mucho para ser como Jesús? ¿Estarás de acuerdo que todavía nos queda mucho camino que recorrer? ¿Estarás de acuerdo conmigo que nuestro matrimonio, por más perfecto que parezca, aún hay áreas que necesitan avanzar en las cosas del Señor? Como jóvenes tenemos la capacidad ahora en Cristo de vivir una diferencia. Entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que combatir? Si en base a esto que estamos hablando, de que la batalla real se hace en nuestra mente todos los días, entonces, ¿cuáles son los puntos en base a este versículo que acabamos de leer? Que nos van a dar la estrategia para poder enfrentar día tras día cosas básicas, pero que si nos descuidamos, nos pueden llevar a que no tengamos ese conocimiento del Hijo de Dios. El primer aspecto que veo en esta porción de la Biblia, en 2 Corintios capítulo 10, en el versículo 4 dice, las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Dí conmigo, derribar fortalezas. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, derribar fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Eso es algo que todos los días tenemos que enfrentar. Las fortalezas, en un sentido gráfico, representan aquellas paredes que hacían fortificar a una ciudad. Una ciudad que tenía fortalezas, era una ciudad que tenía unos muros impresionantes, altísimos, gruesísimos, de tal manera que las naciones alrededor no podían penetrar más que por un acceso donde se les permitía la entrada. Una ciudad fortalecida, era una ciudad encerrada, nada podía penetrar, nada podía entrar, salvo la persona encargada les dejara entrar o no. La Biblia nos enseña que nosotros, a través del poder de Dios, tenemos la capacidad de derribar fortalezas. Hay áreas en nuestra vida que se han levantado como esas fortalezas. Hay áreas en nuestra vida, en hábitos, carácter, experiencias de la vida, que se han levantado como barreras que nos impiden tener una intimidad con Dios. No nos permiten entrar a tener el conocimiento pleno del Hijo de Dios que la palabra de Dios nos enseña que debemos tener. Debemos de reconocer que para poder derribar fortalezas, primero tenemos que reconocer que las hay. Y que todavía hay áreas en nuestra vida que necesitan ser confrontadas. Hay paredes, hay barreras, hay cosas que están impidiendo que tu vida y mi vida y mi familia y lo que sea, mi economía y mi plenitud, están siendo estorbadas por cosas que impiden una intimidad con Dios. Llámalo hábitos, llámalo temperamento, llámalo experiencias de la vida, llámalo como tú quieras o gustes o mandes, pero son cosas que al final del día tenemos que reconocer que han puesto una barrera para que nosotros avancemos en el conocimiento del Hijo de Dios. No es tarea mía ni tarea de nadie reconocer esas barreras en otras personas. Nosotros mismos debemos de reconocer que aún hay fortalezas que nos hacen mantener nuestro corazón como en una especie de concha donde nadie puede entrar, donde le podemos decir a Dios, sí, hasta aquí puedes entrar, aquí está bien, pero acá no te metas. Y esas son las fortalezas que tú y yo tenemos que aprender día tras día, a ir tumbando, derribando, orándole a través de la palabra de Dios, a través de sus promesas,
para que cada día podamos avanzar en ese conocimiento del Hijo de Dios. Para que nosotros podamos derribarlas, debemos de reconocerlas, y para poder reconocerlas tenemos que hacer una especie de introspección en nuestro corazón. ¿Cómo sucede eso? No hay otra estrategia, no hay otra manera más que a través de la palabra de Dios. El libro de Santiago nos dice que la palabra de Dios es como un espejo, que cuando lo pones delante de ti te hace ver lo que hay todavía, te hace ver las imperfecciones que todavía necesitan ser derribadas, esas impurezas, esas barreras, esas fortalezas, que lo único que han logrado es hacer más lento el proceso de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dice la palabra de Dios, lo vimos hace unas semanas, no me acuerdo exactamente cuándo, pero la palabra de Dios nos enseña que las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Ya están ahí, ya están para cumplirse. Mi pregunta es, ¿qué es lo que nos impide? Si ya las promesas de Dios son sí y amén, si las promesas de Dios son un sí ya están hechas ahí, entonces ¿qué es lo que nos impide avanzar? ¿Sabes qué son? En muchas ocasiones, fortalezas que todavía están ahí. Y ahí andamos peleando con el diablo, reprendiéndolo y peleándonos con todo mundo y echándole la culpa a medio mundo, cuando en realidad son nuestras propias, como dicen en inglés, nuestros propios fantasmas, los que nos hacen no avanzar en lo que Dios tiene para nosotros. ¿Puedes reconocer el día de hoy que todavía hay hábitos que se han levantado como barrera o fortaleza para que tú puedas tener una relación con Dios? Dios te invita en esta mañana, si te vas a desgastar en algo día tras día, que sea tumbar esas cosas día tras día, que te avancen a tener una relación real y que esas promesas que ya son sí y amén se conviertan en una realidad. El segundo aspecto que veo en este pasaje, en cuanto a la lucha y la verdadera batalla que estamos librando, se encuentra en el mismo versículo 5. Dice, en el versículo 4, las armas con que nosotros luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Y luego dice, destruimos argumentos. Di conmigo, destruimos argumentos. Los argumentos implican pretextos, implican justificaciones. Como lo decimos acá en México, son paros. El hombre desde el inicio de la creación, desde el inicio de la historia, podemos ver hombre y mujer, en la primera vez que fueron confrontados por su creador, lo primero que hicieron fue justificarse. Fue poner pretextos, la mujer que tú me diste, la serpiente me engañó, y siempre el hombre tiende a evadir su responsabilidad. Todos hasta el día de hoy, sin temor a equivocarme, no hemos logrado ser lo que Dios quiere que seamos, no porque Dios haya fallado, ni porque no podamos hacerlo. No lo hemos logrado, no lo hemos hecho, porque siempre tenemos un pretexto. Y le echamos la culpa a medio mundo. Le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa que no hay trabajo, le echamos la culpa al calor, le echamos la culpa a la iglesia, le echamos la culpa a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, al ambiente, a la economía, le echamos la culpa a los líderes, al pastor, y nunca es nuestra responsabilidad. Siempre hay alguien más a quien apuntar y decir, es por él, es por ella, o es por esto, que yo no he sido lo que tengo que ser. Y justificamos nuestra mediocridad cristiana, echándole la bronca a medio mundo. Es que mis papás no me hicieron o me hicieron. ¿Sabes qué? Te quiero hablar el día de hoy. Dios es un Dios de sanidad. No hay nada en este mundo que Dios no pueda sanar y restaurar para que tú seas lo que Dios soñó que seas. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que restaura. Y la restauración implica que si algo ha sido destruido, volverlo a poner en la misma condición que como fue creado. Pero la verdad de las cosas es que nuestra vida el día de hoy, nuestro matrimonio el día de hoy, nuestra relación con nuestros hijos, aún nuestra situación económica, siempre es culpa de nosotros mismos.
Y le echamos la culpa, ¿verdad? Que no hay trabajo, pero la verdad de las cosas es que nosotros mismos nos metemos en broncas económicas y luego ahí estamos, es que el diablo me trae de la cola. ¿Cuál diablo? Somos nosotros mismos. Y le echamos la culpa a medio mundo y ponemos pretextos para no ser lo que Dios quiere que seamos. Hombre, muchas veces nosotros le echamos la culpa a medio mundo por no ser lo que Dios quiere y espera y sabe que podemos llegar a ser. Es que me han lastimado. Todos hemos sido lastimados. ¿Sí o no? ¿Quién ha sido lastimado aquí por una persona? Levanten su mano. Todos hemos sido lastimados. Jesús fue lastimado. Sin embargo, esas experiencias no las utilizó como justificación para no cumplir el propósito por el cual vino a esta tierra. Pero la verdad de las cosas es que nuestro matrimonio está como está porque queremos, no porque no podamos. Porque hacemos de todo un pretexto, de todo hacemos un argumento. Hay tantas cosas en nuestra vida que pudieran suceder simplemente por el asunto de no tener argumentos, de no tener pretextos, de no tener paros. Hasta el día de hoy, ¿cuál ha sido el paro para que tu matrimonio no sea lo que Dios quiere que sea? ¿Que no te dieron ejemplo? Bueno, ahora tienes ejemplo a través de la palabra de Dios. ¿Cuál es el paro? Es que ella no le echa ganas. Pues si se le ganas tú. No, es que él no se pone las pilas. Pues póntelas tú. Y siempre estamos buscando es que mis hijos malagradecidos, es que mi padre nunca me dio un abrazo, y no me estoy burlando. Lo que estoy diciendo es, deja los pretextos a un lado y empieza a vivir lo que Dios espera de ti ya. Es que la iglesia no se alivianan, es que los líderes son no sé qué. Deja de poner paros y conviértete en el hombre y la mujer, el matrimonio y la familia que Dios quiere que seas. Deja de justificarte, deja de poner pretextos en otras cosas. Asumamos nuestra responsabilidad, asumamos nuestros asuntos y enfrentemos la vida con la valentía que Dios. Por eso la Biblia dice, nuestra lucha no es contra los demás, no es contra el diablo, es contra tus paros, es contra tus pretextos para justificar tu mediocridad cristiana, es contra lo que tú piensas acerca de las cosas. La verdad es que nosotros vamos a despegar en lo que Dios tiene para nosotros cuando dejemos los argumentos por un lado. Nuestra lucha es contra esas fortalezas. Es contra esas fortalezas que se levantan en contra de tener un conocimiento pleno de Dios. Nuestra lucha todos los días es contra los pretextos, contra los argumentos que día a día ponemos para no ser lo que tenemos que ser. Eso es lo que tenemos. Esa es la verdadera batalla. Esa es la verdadera lucha. ¿Cuáles son tus pretextos? Hombre, mujer, jóvenes. Es que estoy joven. Es que mis papás no me dan ejemplo. Es que X o Y. Deja de poner pretextos. Destruye esos pretextos con el poder divino. Solo por imaginar. Imagínate que el día de hoy Dios llegara a nuestra vida. Jesucristo se presentara a nosotros. Y Dios nos preguntara, como lo hizo con aquellas personas que les dio los talentos, ¿qué has hecho con lo que te di? ¿Qué has hecho con los dones y talentos que yo te di? ¿Qué has hecho con la esposa, con el esposo que yo te di? Yo te capacité para que fueras el padre que tus hijos necesitan. Yo te capacité y te puse en una congregación. ¿Qué has hecho en la congregación donde tú estás? Mi pregunta es, ¿qué le vamos a responder a Jesús? ¿Qué pretexto le vamos a poner a Jesús para justificar no ser lo que Dios espera que seamos? ¿Qué argumento le podemos poner? ¿Es que tengo mucho trabajo? ¿Es que mi esposa? ¿Es que mi esposo? ¿Qué pretexto vamos a utilizar? ¿Sabes qué? No va a haber ningún pretexto. Lo único que nos va a suceder es que nos vamos a quedar callados. Porque la verdad de las cosas es que no hay nada que nos pueda impedir lograr hacer que tu vida, tu familia, tu economía, tu estabilidad emocional, tu estabilidad espiritual, todas las áreas de tu vida vivan la plenitud que Dios planeó. Si no lo hemos hecho, es porque ha habido argumentos, ha habido paros, pretextos para no hacerlo.
Quiero que pienses en esto. La Biblia dice en el libro de Romanos que el mismo poder que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos, quiero que pienses esto. Un cuerpo inerte por 3 días, a punto de la putrefacción. El mismo poder que hizo resucitar a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que ahora habita en ti y habita en mí. Mi pregunta es, ¿qué paro podemos poner para no ser lo que Dios quiere que seamos? ¿Me estoy dando a entender? Los veo muy serios. Pablo fue un hombre que sufrió mucho. Fue un hombre que pasó situaciones terribles. Sin embargo, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo dice, yo he sido enseñado para vivir en la abundancia, pero también en la escasez. He sido enseñado para vivir en salud y también en la enfermedad. Y empieza a dar, yo he pasado por una y por tantas cosas difíciles y buenas, y todas esas me han dado una sola respuesta y me han dado un solo argumento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuáles son los pretextos que has utilizado hasta el día de hoy para no ser el hombre que Dios quiere que seas? ¿Cuáles son los pretextos que has utilizado en el último tiempo para no ser la mujer que Dios desea? Jóvenes, hijos, ¿cuáles son los pretextos que estamos utilizando para no ser los hijos, los jóvenes que Dios quiere que seamos? Nuestra batalla es esta todos los días. Hacer los paros a un lado. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, no pongas paros. El último aspecto que encuentro aquí, en esta lectura, dice, Dios nos ha dado el poder divino para derribar fortalezas, para destruir argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. El tercer aspecto que tenemos que luchar todos los días es contra la altivez. La altivez nos da la sensación de sentir que no necesitamos de alguien, que no necesitamos de nadie. La altivez nos lleva a ser y a pensarnos mejores que los demás. Y como vemos la condición de los demás, a lo mejor no tan buena como la que nosotros estamos viviendo, entonces justificamos, pues yo no estoy tan peor como él. Mi matrimonio no está como, mira cómo lo trata su mujer, mira cómo lo trata él, y justificamos nuestra mediocridad a base de ver los errores y los problemas de otros. Eso se llama altivez. Es decir, pues yo no estoy tan peor como aquel. Mi matrimonio no está, mis hijos no son tan malos, pero el hijo de acá no, hombre, olvídate, ese sí tiene problemas. Eso se llama altivez. Creerte mejor que otra persona. Jesucristo fue alguien que confrontó la altivez que los fariseos tenían en aquellos tiempos. Jesucristo confrontaba diciendo, ustedes oran en las plazas, creyéndose muy espirituales, y ponía el ejemplo de aquel que se presentó al templo, haciendo un circo de lo que estaba haciendo, diezmando y diciendo, no, pero viendo a aquel pecador que estaba arrodillado. Y Dios confrontaba eso como hipocresía, como orgullo, como altivez. Deja de compararte con los demás. ¿Sabes con quién deberíamos de compararnos? Con Jesucristo. Y cuando nos comparemos con Jesucristo, entonces nosotros vamos a saber que nos falta muchísimo camino que recorrer. Nos falta muchísimo carácter que dominar. Nos faltan muchas áreas que todavía tenemos que entregarle al Señor. Es fácil compararse con las personas que están a nuestro alrededor. Y así mitigar nuestra culpa, porque entonces no estamos tan peor. Algunos de los sinónimos de la palabra altivez son desprecio, engreimiento, envanecimiento, autosuficiencia, arrogancia, orgullo, soberbia, vanidad, presunción. La peor mentira que alguien se puede creer es creer que ha llegado al tope.
es creer que ya no hay nada que aprender. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Cuando nosotros descuidamos esa área, nos empezamos a conformar, nos empezamos a, pues estoy bien, voy a la iglesia, no tomo, no fumo. Quiero decirte, iglesia, que el cristianismo es mucho más que no tomar, y mucho más que no fumar, y mucho más que no decir groserías. Eso es lo de menos. El cristianismo consta en que tú y yo vivamos la voluntad de Dios día tras día y dejemos de poner los pretextos. Cada vez que un hombre se presentaba delante de Dios y que Dios quería utilizarlo, se presentaba con argumentos y siempre Dios les decía, es que tus argumentos no me sirven para nada. Cuando Dios quiso utilizar a Moisés, Dios agarró a Moisés y dijo, tú vas a librar a una nación que se encuentra en esclavitud. Y Moisés, ay no, yo no puedo, es que soy tartamudo. Pues no importa que seas tartamudo, tú vas a hacer lo que yo te diga y vas a hacer lo que yo te mande y yo voy a hablar por ti. Argumentos al suelo. Cuando Dios agarró a Jeremías, dijo, tú vas a ser un profeta y te voy a ser un profeta para las naciones y te voy a levantar. Jeremías dice, ay no, es que soy muy niño, soy muy joven. Pues no importa que seas joven, tú vas a hacer lo que yo diga, cuando yo diga y como yo diga. Argumentos al suelo. Mi pregunta es, ¿qué argumentos le podemos poner a Dios para no ser las familias que Dios quiere que seamos? ¿Cuál ha sido el pretexto para tú justificar la condición o el resultado de tu matrimonio hasta el día de hoy? La Biblia dice en el Proverbios capítulo 16, versículo 5, en la versión Dios habla hoy, en una manera muy fuerte y directa, dice, el Señor detesta a los que se creen mejores que los demás y es seguro que castigará a los orgullosos. Muchas veces nosotros como matrimonio tenemos problemas con nuestra esposa porque nosotros nos creemos mejores que ella. Y creemos que nosotros podemos decirle a ella cómo debe ser o cómo debe hacer. O viceversa. La mujer se cree mejor, es que tú no oras, es que tú no quieres ir a la iglesia. Y eso se llama, en el lenguaje cristiano, altivez. Y ¿sabes qué? No sé si hay otra palabra más fuerte que la que Dios está utilizando en este pasaje. Dios detesta. En la palabra de Dios en el libro de Santiago dice, Dios resiste al orgulloso. Resistir es, yo no quiero nada, no quiero tener nada que ver con alguien que se crea algo que no es. Cuando nosotros pensamos de nosotros mismos con cordura, vamos a reconocer que todavía nos queda mucho camino que recorrer. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice esto, por la gracia que se me ha dado, Pablo diciéndole a la iglesia, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Bájale a los humos, bájale según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, ni es que haya llegado a la meta, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, avanzo hacia la meta que tengo adelante. Sin compararme con quién sí o quién no, a mí no me interesa si él ora o no, mientras yo ore, eso es garantía para mí. A mí no me interesa si ese matrimonio tiene broncas o tiene situaciones, digo, no que no nos interese, pero al punto que quiero llegar es que no podemos justificar nuestra mediocridad a base de ver que otros están peor que nosotros. Eso se llama altivez de espíritu. Y en el último punto, que creo que es algo que también que es una batalla verdadera todos los días. El punto número 4 es obedecer a Dios antes que mis pensamientos. En el versículo 5 dice, destruimos todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo, di conmigo cautivo, fuerte dilo cautivo. La palabra cautivo significa retener en un lugar a la fuerza. ¿Sabes qué? Muchas veces no vas a sentir obedecer a Dios. Muchas de las que quisiéramos no vamos a sentir hacer lo que Dios quiere que hagamos. Sin embargo, me gusta cómo utiliza esta palabra,
llevamos cautivo. Esto es, retengo ahí mis pensamientos sometidos a Cristo. En el libro de Isaías la palabra de Dios dice, tú guardarás, Dios guardará en una paz perfecta aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando nosotros nos enfrentamos a la vida con esos argumentos, con la palabra de Dios en nuestro corazón, llevando nuestros pensamientos cautivos a obedecer a Dios, aun cuando nosotros no lo sintamos, estamos garantizados a vivir una vida de victoria. Estamos destinados a vivir una vida que va avanzando, si no que somos perfectos, todos los días vamos avanzando. Quiero preguntarte, ¿cuáles son las fortalezas todavía en nuestros hábitos, carácter, en nuestras experiencias de la vida que nos llegan a ser lo que somos el día de hoy, que nos han impedido tener una intimidad con Dios? ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles han sido los argumentos o los pretextos o los paros para no ser el día de hoy lo que Dios quiere que seamos? ¿Qué es lo que hemos utilizado como un pretexto? ¿Has utilizado como pretexto a tu vida, a tus padres, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a la economía, al presidente, a las leyes? Todo son argumentos que delante de Dios no tienen ninguna validez. Esta es la verdadera batalla, iglesia. No te preocupes por el diablo. La Biblia dice en el libro de Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y él va a huir. No necesitas pelearte con él. Él ya está vencido. ¿Sabes de quién te tienes que cuidar? De ti. ¿Sabes cuál es nuestra verdadera batalla todos los días? Son esas fortalezas que todavía en ocasiones nos impiden una plenitud de nuestra relación con Dios. ¿Sabes cuál es la verdadera batalla todos los días? Esos argumentos que a veces utilizamos para justificar nuestra mediocridad. ¿Sabes cuál es una verdadera batalla todos los días? No compararnos con los demás y ver que nosotros todavía tenemos una necesidad inmensa de una relación con Dios. ¿Sabes qué es una verdadera batalla todos los días? Someter tus pensamientos a obedecer a Dios, a decir lo que Él manda. Varón, tú sabes cómo tratar a tu mujer. Por años has escuchado la palabra de Dios, sabes cómo hacerlo, pero prefieres justificar por qué no lo haces. Mujer, tú sabes qué hacer para que tu marido sea el marido que Dios espera, que tú seas la mujer que Dios espera. Tú sabes, la palabra de Dios lo has escuchado muchas veces, pero has preferido hacer paros, pretextos para no hacer lo que Dios quiere que sea. Jóvenes, cada viernes ustedes tienen palabra que Dios les está compartiendo, que Dios los está retando. Ustedes saben qué hacer, pero no lo han hecho porque prefieren poner justificaciones, pretextos. Y hoy a través de la palabra de Dios podemos ver que esa es nuestra verdadera batalla. Deja de declarar, no, es que el diablo ya ni vela tiene en el entierro. Muchas veces nosotros mismos somos los que nos metemos en los problemas donde estamos. ¿Por qué? Porque hay fortalezas. ¿Por qué? Porque hay pretextos. ¿Por qué? Porque hay orgullo. Y eso es lo que tenemos que luchar todos los días. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias. Hoy recordamos, Señor, que sí es cierto, tenemos un enemigo. Sí es cierto que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí es cierto, Señor, sabemos que Él ha venido a robar, matar y destruir. Pero también tu palabra nos enseña que ese enemigo ya está vencido.
que ese enemigo ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni en nuestra economía, ni en ninguna área de nuestra vida, porque ahora te pertenecemos a ti, Señor. Hoy entendemos a través de tu palabra, Señor, que la verdadera batalla está en nuestra mente. Está en nosotros mismos. Porque cuando queremos hacer algo, Señor, encontramos los argumentos para hacerlo. Somos especialistas, Señor, en convencer a nuestro alrededor de algo que queremos hacer. Y también cuando no queremos hacer algo, Señor, encontramos los paros perfectos para no hacerlo. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra podemos ver que esa lucha es nuestra verdadera batalla todos los días. Y es algo con lo que queremos enfrentarnos con valentía, con determinación, Señor. Y dejar de justificar a otros. Y empezar a asumir la responsabilidad que nos corresponde a nosotros. Y saber, Señor, que lo que somos hoy no es resultado de nadie, es resultado de lo que nosotros pensamos y de las decisiones que nosotros tomamos. Tú nos has dado libertad y dice tu palabra, yo les he dado vida y vida para que la vivan en abundancia. Yo les he dado victoria, son más que vencedores, no hay nada que los pueda separar de mi amor. Yo les he dado los argumentos, les he dado el Espíritu Santo, les he dado todas las herramientas para que todas esas promesas sean sí y amén. Pero todavía hay fortalezas. Y tú nos dices en tu palabra, Señor, tú transfórmate por medio de renovar tu mente. Tú nos dices, yo ya hice mi parte, yo ya vencí al enemigo, los rescaté de una vida absurda, los rescaté de una vida que iba directo al infierno. Ahora la batalla que tenemos que librar, Señor, es aquí y ahora, todos los días. En el nombre de Jesús. Si con tus ojos cerrados me gustaría hacer una invitación. Si en alguna de estas tres cosas tú has sentido que todavía se han convertido en argumentos para que tú no seas el hombre o la mujer o el matrimonio o la familia que Dios quiere que seas. Que por alguna razón ha habido hábitos en tu vida, en tu carácter, en experiencias de la vida, que se han convertido en barreras y que no te permiten muchas veces avanzar en lo que Dios tiene para ti. Si siendo honestos, hoy podemos decir, sí es cierto, he puesto pretextos. Le he echado la culpa a medio mundo de no ser lo que yo sé. Y hoy me doy cuenta que no soy lo que soy porque yo no he querido. Porque yo lo he querido así. Porque las herramientas de sanidad, restauración, de recuperación, todos esos cursos que ahora podemos dar en la congregación, como celebrando la recuperación, nos dan las herramientas para dejar todos esos pretextos atrás. Dejar todos esos paros, esas justificaciones, esos argumentos que justifican nuestra falta de compromiso el día de hoy. Si por alguna razón el día de hoy tú sabes que en vez de compararte con Jesús te has comparado con otros y con esa sensación tú has justificado los resultados de tu vida, ese es el momento de que nosotros se lo entreguemos al Señor y empecemos a luchar esa verdadera batalla todos los días, con valentía, con determinación, con coraje, de tal manera que nosotros podamos llevar todo pensamiento cautivo a su obediencia. Si tú y yo nos sentimos que en alguna de estas hemos sido partícipes en vez de combatirlas, yo te quiero animar a que te pongas de pie. Y que en ese momento, en cuanto te pongas de pie, te levantes tus manos y digas, Señor, yo todavía tengo fortalezas. Todavía ha habido pretextos en mi vida para no ser lo que tú esperas de mí. Pero hoy me doy cuenta, Señor, que delante de ti todo argumento y todo pretexto se desvanece completamente, Señor. Yo he sido el culpable de ser lo que soy. Yo soy el culpable de no avanzar en lo que Dios tiene para mí.
Levanta tus manos al cielo y donde estás, Señor, dile perdóname. Hoy quiero dar frutos de arrepentimiento, Señor. Le he echado la culpa a medio mundo, le he echado la culpa hasta el diablo, Señor, cuando en realidad han sido mis decisiones. Y hoy te pido perdón. Ahí donde estás, pídele perdón al Señor. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que hay eso. Pídele perdón, Señor, perdóname porque yo he sido culpable. Perdóname porque yo he justificado. Perdóname porque me he comparado con otros. Perdóname porque yo en ocasiones me he sentido mejor que otros o que otras. Hoy me arrepiento, Señor. Y quiero comprometerme contigo a que al darme tú las herramientas, yo pueda librar todas estas batallas todos los días con victoria, con determinación para tu nombre, en el nombre de Jesús. Así con tus manos alzadas vamos a entonar este canto. Santo Espíritu, Santo Espíritu, díselo fuerte, vive en mí, Señor, vive en mí. Que tu voluntad reine en mí, Señor, reine en mí. Como ofrenda hoy, como ofrenda hoy, me entrego a ti. Así con tus manos en alto declara esto: necesito tu gracia, Señor. Fuerte díselo: necesito tu gracia, necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, con todas sus fuerzas, clámale: necesito tu gracia, necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, a ver, con las puras voces, vamos a declarar eso: necesito tu gracia. Díselo fuerte. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón. Santo Espíritu, Santo Espíritu. Te quiero decir, y quiero tener mucho cuidado con lo que voy a decir, porque con esta plática no quiero minimizar el poder que tiene el diablo. El diablo tiene poder. Lo único que él no puede hacer es tocar nuestra vida. Lo que sí es cierto es que nosotros podemos convertirnos en su cómplice. A través de las circunstancias nosotros podemos convertirnos en cómplices del enemigo para nuestra propia contra. Y el diablo es astuto. Él no sabe nuestros pensamientos, pero sabe por nuestras acciones de qué pata cojeamos. Y dice la Biblia: la serpiente era más astuta que todos los animales que habían en el campo. Él es astuto y va a hacer todo lo necesario para que tú salgas de la jugada, que Dios no cumpla en ti lo que Él planeó y soñó. Pero lo que sí te quiero decir es que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, la Biblia dice, ¿quién contra nosotros? Así que ¿por qué no terminamos este tiempo haciendo este compromiso con Dios a través de este canto, diciéndole: necesito tu gracia, Señor, necesito tu gracia, necesito tu amor. Como lluvia pido que desciendas, Dios, a tu santo templo, a mi corazón.
Santo Espíritu. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hoy podemos recordar en ti, Señor, que somos más que vencedores, que todo lo podemos en ti, que nos fortaleces. Ahora te pedimos, Señor, danos la valentía todos los días de librar esta verdadera batalla. Que podamos derribar a través de ese poder divino, Señor, toda fortaleza, aquello que nos impide tener una intimidad contigo. En el nombre de Jesús declaro, Señor, que no hay ningún argumento, ningún pretexto para no ser los hombres, las mujeres, las familias que tú quieres que seamos. El único pretexto somos nosotros mismos. Y hoy queremos tomar con valentía esta verdadera lucha todos los días. Padre, quita de nosotros toda altivez. Quita de nosotros todo ese sentimiento de querernos comparar con los demás, justificando, Señor, nuestra vida con ello. Y sobre todo, Señor, ayúdanos cada día a que nuestros pensamientos estén cautivos a obedecerte, sin temor, sin reservas, a cumplir lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Jesús. Te voy a invitar a que tomes la mano de la persona que está a tu lado. Te voy a pedir que tú ores por ella. Así como hoy hemos hecho un compromiso con Dios en lo personal, pídele, Señor Padre, si hay alguna fortaleza en su corazón todavía, si ha habido pretextos, si ha habido justificaciones, Padre, bendice, da fortaleza. Pon tú, dice, como dice tu palabra, el querer como el hacer para que se cumpla tu buena voluntad. Padre, declaramos, Señor, personas guerreras en tu nombre. Declaro, Señor, hombres, mujeres, matrimonios, hijos, jóvenes, con una capacidad de enfrentarse a eso, Señor, con valentía tal que cada día tengamos la satisfacción de saber que no somos perfectos, pero que vamos avanzando sin detenernos, poco a poquito, hacia la meta, como dijo Pablo. No pretendo haberlo alcanzado ya, ni siquiera digo que ya he llegado a la meta, pero una cosa hago: sigo avanzando, no me detengo, hasta haber cumplido el sueño de tu corazón para mí. Bendigo a mi hermana, dale la fortaleza a mi hermano, a mi amigo, para enfrentar con valentía esta verdadera batalla todos los días. Declaro tu fortaleza. Si hay un versículo que hoy queremos recordar durante esta semana, es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, siempre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dan un fuerte aplauso a nuestro Dios. Estamos despedidos, iglesia. Quiero recordarles que hoy a las 6 tenemos una cita. Los que se van a bautizar y los que gustan acompañarnos en la casa de la familia Perea, vamos a pasar un buen tiempo ahí bautizando a las personas que están dando este paso. También quiero recordarles del retiro de matrimonios. Desháganse de todo argumento. Ahí están Rafa y Adriana para que los puedan apuntar. Dios los bendiga.